Pública. En media hora compartimos nuestra mirada de lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. No estoy solo, hoy equipo. Gaby, títulos del deporte, ¿cómo va? Muy bien, Pablo, muy buenas noches. Han jugado Racing y River por Copa Libertadores, cuartos de final, partidos de ida y en un rato te cuento cómo les fue. Y atención porque tenemos música en vivo, uno de los exponentes más destacados de la historia de nuestro rock and roll, nuestro blues, Don Vilanova, Botafogo, tocando en vivo y con zapada con algo de piano. Pero nos metemos con lo que sin duda fue uno de los temas centrales del día de hoy, la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner, con la presencia, que lo está, de la presidenta de la Nación. Luego de los trabajos muy intensos que se realizaron, el Centro Cultural Kirchner se transforma en uno de los centros culturales más importantes del mundo. La ceremonia se realizó como parte de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y tiene que ver con una obra que puso en valor el edificio, que por cierto es el histórico Palacio de Correo, construido entre 1889 y 1928. Cuenta con una superficie total de más de 100.000 metros cuadrados. La obra se debió a un trabajo mancomunado de los Ministerios de Cultura y de Planificación Federal. Cristina Fernández de Kirchner hoy pone en marcha el Centro Cultural Kirchner. Tardó más de 30 años. El Centro Cultural en construirse, porque había sido comenzado a construir en 1889, pero las crisis económicas y los diversos problemas impidieron y recién se terminó en 1928, si mal no recuerdo. Fíjense cómo también la infraestructura está guiada y unida al proceso económico y a los vaivenes de los procesos económicos, como la cultura. Como además de un modelo de crecimiento económico, es un modelo de inclusión social y por lo tanto un modelo de desarrollo, la cultura ha seguido el crecimiento económico y se ha manifestado en el crecimiento geométrico de la producción de contenidos audiovisuales nacionales. También el patrimonio religioso, si también nos hemos ocupado de reconstruir lo que significa el patrimonio religioso de los argentinos. Por eso el Te Deum de este próximo 25 de mayo que ya asoma, quiero realizarlo en la Basílica de la Virgen de Luján, patrona de los argentinos, patrona de la Argentina, como si fuera casi una metáfora. La Cruz Mayor de la Basílica de Luján se desplomó en junio del año 2000. Se vino abajo y quedó enterrada en el suelo. Cuando llegamos al gobierno, todavía la cruz estaba allí enterrada. Nos tocó desenterrar esa cruz y muchas cruces más. Bien, compartimos las repercusiones tras esta inauguración que, como ustedes veían, tenían allí una importante cantidad de personalidades destacadas del ámbito del arte, la cultura y el espectáculo. Primero, un acto de una particular emoción, ver a la presidenta con un sentimiento muy profundo de cumpliendo uno de los sueños del expresidente Néstor Kirchner, un justo homenaje y en especial muy caro a su historia familiar, trabajo
de su padre y hoy convertirlo esto como un faro cultural, como un lugar inspirador que busca la inclusión social a través de toda la fuerza de la cultura, la fuerza social y la fuerza laboral. Yo creo que, tal como dijo la presidenta, este tipo de cosas, y ahora hablo como argentino, como militante, como joven, que ya tanto no soy, pensé que no iban a pasar más, ¿no? Una obra de esta envergadura, enclavada en el centro de Buenos Aires, un verdadero orgullo para todos los argentinos, para toda la nación. Es un proyecto inmenso, es grandísimo, el más grande de Sudamérica, con un programa principal de la Sinfónica, una sala de cámaras y muchísimos metros cuadrados de exposiciones abierto a todo el público, un edificio muy integrado a la ciudad, que hace que este edificio era muy cerrado en sí mismo, se haya abierto y que permita, entre otras cosas, tener un gran mirador público a la altura del último piso del edificio con la cúpula mirador. Yo estoy muy emocionada porque me parece que es un broche de oro en toda esta gestión importantísima, ¿no? Este espacio para la cultura y para el pueblo. Yo creo que la síntesis más importante es que el subte llega aquí, a este predio, adentro. Entonces, bueno, esto es del pueblo, es nuestro, hay que defenderlo, hay que mantenerlo. Mucha alegría, esto es deslumbrante, esto es hermoso, esto es una respuesta más, esto es un gesto más de inclusión, donde la cultura tiene mucho que ver en este proyecto. Y esto es lo que a mí me alegra y me estimula. Ver el trabajo maravilloso que se ha hecho, la propuesta cultural excelente, magnífica, única en toda Latinoamérica, como dijo la presidenta, y estar al lado de todos los actores, queridos amigos, que merecen ese elogio y este lugar. La verdad que me da una satisfacción y agradezco siempre a la vida poder vivir estos momentos, porque yo creo que todos los argentinos que hoy se enteran de esto, piensen como piensen, tienen que estar felices. Y uno tiene la impresión de que son esas obras que quedan para siempre, para nosotros, para disfrutarlo ahora, pero para los que vienen. Y poner y jerarquizar la cultura, que era una secretaría y hoy es un ministerio, me refiero al Ministerio de Cultura. Compartimos ahora más información, lo hacemos con nuestro picado de noticias. Camioneros anunció paro nacional, fue convocado para el 4 de junio. La medida de fuerza con movilización es en reclamo del aumento salarial del 35%. Días atrás, Hugo Moyano declaró que su gremio no firmaría un acuerdo por debajo del 33%. Perpetua a policía de la metropolitana. Enzo Álvarez fue condenado por matar a un joven con un disparo en la cara, pero seguirá libre hasta que el fallo quede firme. El fiscal argumentó que el efectivo tuvo 3 oportunidades de evitar el fusilamiento de Bruno Papa, de 26 años. Avanza sistema de peajes gratuitos online. Recibió media sanción el proyecto bonaerense para que las personas con discapacidad puedan reservar pasajes a través de la web. Con este sistema, los usuarios podrán comprar el boleto desde sus casas y retirarlo el mismo día del viaje. Macri al cruce de la iglesia. Cuestionó y calificó como un error el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Argentina, que criticó la farandulización de la política y pidió que los candidatos se elijan por sus ideas y proyectos. Salta, embargan mansión de candidato masista. En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se le sigue al senador nacional Juan Carlos Romero, la justicia le embargó 2 inmuebles. Estas valiosas construcciones figuran como propiedad de 2 sociedades en las que Romero tiene acciones. El Consejo de la Magistratura bonaerense decidió apartar al camarista de casación Benjamín Sanchargués, quien se desempeñaba como catedrático en dicho consejo. La medida se tomó después de conocerse el fallo que firmó con su par Horacio Piombo, que le redujo la pena al violador de un niño de 6 años y cuyos fundamentos expresaron que el pequeño ya había sido abusado y que tenía tendencia homosexual. Desde distintos sectores sigue creciendo el repudio contra ambos magistrados de la Cámara de Casación, entre ellos el de los diputados porteños que aprobaron una declaración de repudio que calificó de xenófobo y machista el fallo de Piombo y Sanchargués. La fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de Alberto Nisman,
cuestionó a los peritos de la querella que encabeza Sandra Arroyo Salgado por no haber respondido ninguno de los interrogantes sobre la muerte del fiscal, pese a que entregó su propio informe sin haber asistido a la reunión del viernes 15 en el cuerpo médico forense. En un comunicado, la Fiscalía informó además que la Junta Médica produjo un informe compuesto por 203 folios y que Fein comenzaría este jueves a analizar los 2 informes que produjeron los peritos. Nos vamos a los tribunales de San Martín. Allí comenzó el juicio contra José Luis Orellana, un joven con discapacidad intelectual acusado de haber participado de un robo a un supermercado en el que resultó asesinado un guardia. Denuncian que sufrió apremios en la cárcel donde está detenido. Nosotros empezamos este debate sabiendo que José Luis no estuvo en el hecho y bueno, esos van a ser los lineamientos de la defensa. Aparte que nosotros queremos también demostrar que nunca se respetó el estado de José Luis, que es un estado de inocencia, es un derecho fundamental y nunca fue respetado. A mi hijo igual lo agarraron casi 4 horas después del robo que lo agarró un patrullero en la calle y lo llevó a la comisaría por averiguación de antecedentes y hasta el día de hoy está acusado de ese crimen. Pero él no estuvo ni cerca del supermercado. Testigos hay adentro del robo, hay uno solo que es vecina del asesino, que no dice que es mi hijo ni que es él, pero sabe que es el otro pibe, el asesino, no mi hijo. Todo San Miguel sabe quién es el asesino, dónde vive, todos saben. El Reino Unido endurece las políticas contra los inmigrantes ilegales. Su primer ministro, David Cameron, envió un proyecto al Parlamento para penar a los inmigrantes, aquellos que entran al país sin papeles. Propone, entre otras penas, la confiscación de sus salarios. Changes to welfare to cut EU migration will be an absolute requirement in my renegotiation. And once we've negotiated that settlement, we'll put it to the British people before the end of 2017 in an in-out referendum. La iniciativa de Cameron será presentada oficialmente el próximo miércoles durante el tradicional discurso de la reina que inaugura la legislatura. Los puntos más destacados del proyecto amenazan con confiscar el salario recibido por los inmigrantes, agilizar la deportación y multar a las empresas que los contraten. Restringir el ingreso de inmigrantes y perseguir a los indocumentados será el primer paso que dará Londres antes del referendo sobre la permanencia en la Unión Europea. So while a strong country isn't one that pulls up the drawbridge, it is one that properly controls immigration. That's what people of all backgrounds, voted for, and I believe they were right to do so. Parece que no hay buenas noticias para los equipos argentinos en la Copa Libertadores, Gaby. No, porque al menos los dos que han jugado en esta jornada, estamos hablando de Racing y de River, han perdido los dos y por la misma diferencia de goles. 1-0, victoria en este caso del conjunto de Guaraní frente a la Academia y victoria de Cruzeiro como visitante en el Monumental ante River. Mal negocio para el conjunto millonario porque define de visitante y todavía en estas instancias el gol, justamente en esa condición, vale doble ante la igualdad de goles y en el resultado. River ha tenido varias situaciones, de hecho no pudo convertir ni con Mora ni con Teo Gutiérrez, ambos fueron titulares en la jornada de hoy. La única modificación había sido Mamana, que jugó en lugar de Gabriel Mercado, que ya cumplió la fecha de suspensión. Gol en posición adelantada para River, no se lo convalidaban, por eso protestaban Teo y también Maidana. Teo que probaba una vez más, ninguno pudo sacar ventajas, ni siquiera Carlos Sánchez en esta corrida, se quedaba el arquero de Cruzeiro seguro abajo con el balón. Y el tiempo comenzaba a pasar para este conjunto millonario que recordemos, volvía a jugar después de lo que había sido la sanción del Superclásico frente a Boca, que había pasado por los escritorios. Minuto 36 del segundo tiempo, casi 82 del partido, aparecía Marquinhos para decretar el 1-0, resultado que iba a ser definitivo. Error de Mamana en la salida, no cortaba bien allí la pelota, ya Bangioni había salvado una inmejorable para Cruzeiro y de esta manera
este futbolista que había jugado como titular y que después tendrá que irse con el seleccionado sub-20, porque recordemos que los dos futbolistas de River convocados, estamos hablando de Mamana y de Driussi por el problema que había tenido de meningitis, se tuvo que quedar, más allá de tener el alta médica y estar en su casa, realizando el resto de la recuperación, no se sabe si va a poder participar y Mamana tiene que irse sí o sí después de este partido. Racing también cayó, fue 1-0 frente a Guaraní, pero en este caso en Paraguay. Va a definir River el próximo día miércoles en Brasil frente a Corinthians y Racing tendrá que hacerlo como local en el Cilindro de Avellaneda el día jueves. Racing también tuvo varias situaciones de peligro y no pudo convertir. Diego Milito, Gustavo Bou, quien fue una de las figuras que tuvo este partido, el conjunto de Diego Coca, que sí iba a quedar con uno menos, porque sí iba a ir expulsado después de esta infracción. Luciano Lolo, de esta manera ya se quedaba con 9. Y a Racing le iba a costar muchísimo, porque a partir de ahí Guaraní, que fue una de las sorpresas de esta Copa Libertadores, comenzaba a hacerse fuerte en condición de local y tenía las mejores situaciones de gol como para tratar de abrir la cuenta. Cuenta que se iba a abrir y que iba a llegar ese tanto un poco más adelante para este conjunto de Racing, que se iba a ir perdiendo de su visita a Paraguay. Aquí estaba el momento de la victoria, el único tanto de este partido, partido de ida de los cuartos de final, que lo dejaba Racing entonces con las manos vacías de lo que tiene que ver con su visita en este partido de ida, insisto, de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Distinta a la situación de River porque tiene la ventaja de definir de local frente a un equipo que no tiene tanta categoría como la que tiene Cruzeiro, es decir, que River la tiene un poco más complicada. Seguimos con los coletazos del Superclásico, de los disturbios y de la situación procesal, o cómo enfrentarán a la justicia el panadero y los demás secuaces, habrá que decir. Exactamente, porque Boca entregó una lista de varios nombres. Primero eran 11, después se amplió, fueron 16. Susana Calleja es la fiscal de la Boca que entiende todavía en las investigaciones de esta causa. Ya se pidió la indagatoria para Adrián Napolitano, alias Panadero, que como contábamos en la jornada de hoy, se presentó. Y el resto, como dijiste vos, de los secuaces también tienen que presentarse, por lo menos 3 ya tienen ese pedido de indagatoria. Uno de ellos es Diego Biglia, la abogada de este socio de Boca que está implicado también, por lo menos en las cámaras lo han reconocido y de esa manera el club Geneise lo ha presentado en esa lista, que por supuesto después van a pedir la apertura de un expediente para expulsarlo de la institución de la Ribera y que obviamente va a dejar de ser socio. Tuvo que ir a declarar en la jornada de hoy. Salió encapuchado, no quiere que se lo conozcan y esto decía la abogada Diego Biglia una vez terminada ya esta primera indagatoria a su representado. Y aprovechamos. El auto que acaban de ver salir es el nuestro, con Diego Biglia adentro. Se presentó a la justicia porque el día de ayer pedimos la exhibición de prisión en base solamente a las menciones que hace el diario Olé en la tapa del martes. Él estaba con anterioridad a que este muchacho, el panadero, encendiera algo o hiciera alguna conducta. Biglia estaba en ese lugar y el panadero se le acerca, le habla como para sacarlo del lugar. ¿Qué le dice puntualmente? No, charla de malas palabras e insultos hacia los de River que estaban a punto de salir. Básicamente es eso, insultando a River estaban. ¿Se da cuenta de la agresión a los jugadores? No se da cuenta, no se da cuenta, creo que nadie se da cuenta de eso, creo que nadie. Ahora, doctora, más de la magnitud, sí vio que estaba haciendo algo contra la manga, pero no que estaba haciendo puntual, menos el daño que hubiese causado. Buenas noticias para el cine argentino. La película La Patota, protagonizada por Dolores Fonsi, dirigida por Santiago Mitre, recibió el gran premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes. El film, que en su versión internacional se llama Paulina, como su protagonista, es la remake de la película que en 1960 dirigió Daniel Tiner y protagonizó Mirta Legrand. Además de Fonsi, actúan Oscar Martínez, Verónica Ginás, Esteban Lamote, Laura López Moyano y Cristian Salguero. ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¿Y por qué no me lo...? Volvemos sobre una muy linda sección que inauguramos hace poco en Visión 7 de Resumen. Nuestro rock nacional está cumpliendo 50 años y decidimos hacer un repaso por aquellas figuras que han contribuido a darle forma, a impulsarlo desde el fondo de los tiempos. Por eso lo de pioneros. Hablamos de Miguel Grimberg. Él es escritor, periodista, traductor, impulsor de movimientos ecologistas y además uno de los que se encargó que nuestro rock nacional sea cantado en nuestro idioma.
empecé a escribir sobre mis experiencias en Estados Unidos en el suplemento cultural del diario El Mundo, que fue mi debut como periodista. Y un colega me dijo que tenía que ir a escuchar a un conjunto que me iba a interesar, que eran los beatniks de Morris y Pajarito Saguri. Y ahí fue que conocí a una chica que después fue cuñada de Carlos Mellino, y conocí a Claudio Gavis y me llevaron a la cueva, y el resto es historia. Mi primera experiencia fue en el 64 y llegué a Nueva York. Casi todo el año me quedé en Estados Unidos porque cada día pasaba algo nuevo. Empezó la guerra de Vietnam, debutó el movimiento negro por los derechos civiles, en la primavera aparecieron los primeros hippies. He tenido mucha experiencia en Estados Unidos y he traducido mucha poesía norteamericana, y después, cuando en los 80 empecé a hacer mi revista Mutantia, empecé a traducir la obra de todos mis amigos que aquí nadie los conocía. Unos músicos con los que había hecho amistad me llevaron a la cueva de Pueyrredón, de la avenida Pueyrredón. Y esos músicos no eran conocidos. Tanguito, Morris, Pajarito Saguri, Carlos Mellino, Claudio Gavis, Alejandro Medina. Jamás, y esto lo destaco yo siempre, hubo una reunión de intelectuales diciendo: vamos a fundar el rock argentino. El rock argentino estaba, como dice la canción, era un amor de primavera que andaba dando vueltas y buscaba en quién encarnarse. Arcoíris y Box Day y Almendra y Manal, eran todos chicos que tampoco habían viajado por el mundo, no tenían ninguna experiencia mundana. Y lo primero que se plantearon era que había que hacerlo en castellano y con temas propios, no versiones de los hits extranjeros. Y cuando empezaron a grabar discos, descubrieron que en las grabadoras no sabían grabar rock, porque estaban acostumbrados a grabar acústico, que era el tango y el folclore. Cuando ya el rock tenía legitimidad y presencia, pasó en Nueva York una bióloga marina que me prestó unos libros, era la novia de un amigo mío, un librero, y descubrí la ecología. Entonces seguí haciendo poesía, seguí escribiendo sobre rock, pero incorporé la cuestión ecológica. Mi amigo Allen Ginsberg en 1977 me presentó a una instructora de meditación budista tibetana que me cautivó, y eso durante 5 años por lo menos lo estuve practicando en mi vida privada. Y lo empecé a compartir con gente. Entonces, cuando ya salí de la órbita de Naciones Unidas, me convertí en instructor de meditación tibetana, que es lo que hago actualmente prioritariamente. Conocer nuestra historia, la de los pioneros, en este caso del rock, que no solamente es música, sino una amplia variedad de propuestas. Una de ellas la vamos a compartir después de esta breve pausa. Claro, hijo de esa primera generación, Don Vilanova, Botafogo, una de las guitarras más destacadas, que entre otras cosas va a recordar al recientemente fallecido B.B. King en vivo, después de la pausa en Misión 7, tocando en vivo Botafogo.